Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del podcast de Cultivando Salud de Clínica VitaCare MD. El día de hoy tenemos un tema a desarrollar que obviamente ha generado mucha controversia en redes sociales y pues obviamente estamos hablando constantemente sobre él, y es el tratamiento de la obesidad. Porque en algunos pacientes algunos tratamientos funcionan y en otros hay recaídas o fallan y ya el paciente termina dándose por rendido, ¿no?, por el mismo tratamiento. Entonces el día de hoy pues formamos parte del panel a algunos especialistas de aquí de Clínica VitaCare MD, el doctor Alfonso Romo Diego, el licenciado en nutrición Alejandro Ramírez y el doctor Iván Cabrera, que el día de hoy se une a nuestro equipo porque vamos a hablar sobre el manejo psicológico y conductual, que es uno de los temas también importantes que hay que abordar. Entonces, pues bueno, bienvenidos, y como saben, para poner un contexto, vamos a hablar principalmente de la obesidad, la cual debemos de tener presente que es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que aunque el paciente llegue a su mantenimiento, a un peso meta o a un peso saludable, porque ya en la actualidad hablamos de un peso saludable, obviamente va a tener el riesgo a recaer y a presentar obesidad en cualquier etapa de su vida, ¿no? Aparte de eso, es una enfermedad compleja y requiere de un tratamiento de un tiempo considerable, no es un tratamiento corto como vamos a platicar, y hay muchos factores que se suman para que cada persona que presenta esta enfermedad la desarrolle, y todo esto hace que cada vez el poder abordarla sea complejo. Y obviamente una cosa que debemos de tener presentes hasta durante todo este capítulo es que estamos tratando pacientes que tienen diferentes tipos de obesidades. La obesidad no es única y ni se trata igual en todos los casos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar con el doctor Alfonso Romo Diego, aquí parte del equipo de la Clínica de Obesidad y Sobrepeso de Clínica VitaCare MD. Y bueno, doctor, hay un boom en redes y en noticias sobre la llegada de estos agonistas del GLP-1, en donde obviamente muchas veces vienen a la consulta solicitando ese tratamiento de entrada, y mi pregunta inicial es: ¿todos los pacientes necesitan el mismo medicamento? O sea, ¿es viable y es válido que vengan a solicitar ese mismo medicamento? Okay. Muy interesante, doctora, porque comentó que las guías actuales dicen que ya no hablemos de obesidad, sino de obesidades, porque en cada paciente la presentación clínica de la enfermedad va a ser muy diferente. Sí, me encanta un artículo y publicación del doctor Acosta donde habla de los fenotipos de obesidad, donde mencionan, por ejemplo, cerebro hambriento, que es el paciente que en el buffet come 1500 calorías y no llega a la saciación. El paciente que come llega a la saciación, pero a las 2-3 horas ya le vuelve a dar hambre, que lo llaman intestino hambriento. Este paciente que suele comer ante emociones, tuvo un día pesado en el trabajo, anda con ansiedad y busca ciertos alimentos, y los pacientes que su metabolismo es muy lento. Y en este estudio el doctor ve que le va muy bien a los pacientes, pero con diferentes tratamientos, y no a todos les da estos nuevos agonistas del GLP-1, sino que a cada uno de estos fenotipos o grupos de pacientes con obesidad les da un tratamiento farmacológico distinto, y ve que dirigiendo el tratamiento de acuerdo a ciertas características del paciente vamos a obtener mejores resultados. Yo le diría que entre más información tengamos del paciente, vamos a saber cuál es el tratamiento más adecuado para que tenga una respuesta eficaz y con la menor cantidad de eventos adversos. Y justamente con esto llegamos al punto de que debemos personalizar ese tratamiento. Debemos evaluar nosotros como médicos en el área clínica. Obviamente hacemos un estudio profundo en cuanto a antecedentes familiares, porque a veces nos dicen por qué necesitamos tener tanta información, y esto es importante. ¿Qué otras cosas evaluamos en la clínica de obesidad? Sí, es algo interesante porque cuando llaman los pacientes a la clínica, una de las preguntas es: ¿y cómo es la consulta? Les diría que es una consulta de aproximadamente 1 hora, y es una consulta pues bastante larga porque, como decía la doctora, la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, y hay que entrar en todos estos factores.
Parte de las preguntas que hacemos es, por ejemplo, si en la familia o rama paterna o materna hay un franco problema de obesidad, porque sí existe un gran componente hereditario. No es culpa del paciente que no tenga voluntad para seguir dieta o hacer ejercicio, sí hay un componente hereditario muy importante, que puede ser hasta del 40%. También vemos si tiene algunas otras enfermedades diagnosticadas, si toma algunos medicamentos, porque hay medicamentos que aumentan el hambre o enlentecen un poco el metabolismo y pueden hacer que el paciente incremente de peso o le dificulte bajar de peso. Hay que hacer toda una historia alrededor de la obesidad del paciente, a partir de cuándo empezó con el problema, pesos máximos y mínimos, a qué atribuye su peso, tratamientos previos, y de estos tratamientos previos qué ha funcionado y cuál ha funcionado. También hay una estrategia, porque dentro del interrogatorio tengo que buscar las causas principales en ese paciente y si hay complicaciones ya asociadas a la obesidad en este paciente. A mí me gusta ver esta enfermedad como un árbol donde en el centro está el exceso de tejido adiposo, pero por debajo hay raíces, y las raíces pueden ser muchas. Hay una imagen que pueden meterse a internet y ponen las raíces de la obesidad y van a ver una imagen muy bonita donde abajo viene alimentación, actividad física y ejercicio, problemas de salud mental, sueño, etcétera, porque hay muchas raíces asociadas a la obesidad y hay que interrogarlas. Y también en la parte del árbol está el tronco y están todas las ramas que pueden ser las complicaciones asociadas a la obesidad, que pueden ser tanto relacionadas a metabolismo como diabetes, relacionadas al corazón como un infarto cerebral, un infarto al miocardio, pueden ser del área de la salud mental o pueden ser del área psicosocial también. Entonces hay mucho que interrogar en el paciente que vive con obesidad. Y justamente aspectos para considerar la prescripción de un medicamento, pues son, como ya mencionaste, las enfermedades que tiene el paciente, aspectos de conducta alimentaria relacionados que también tenemos que investigar, que ahorita vamos a hablar de conducta, incluso algunos aspectos de composición corporal, de ver cómo estamos hechos, cómo estamos construidos. Esto me refiero, porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa grasa, incluso también el grado de hidratación. Todos estos aspectos, y a lo largo de la historia del tratamiento, son importantes, y sobre todo algo indispensable por la alta comorbilidad de enfermedades cardiovasculares, incluso ya daño hepático y renal en el paciente. Es importante saber el riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes, y en base a eso obviamente dirigimos los objetivos de este tratamiento, elegimos ese medicamento, y es que empezamos a elaborar este plan de tratamiento con nuestro grupo multidisciplinario, ¿no? ¿Puedes compartirnos, doctor, algunos ejemplos en donde algún paciente con obesidad haya tenido esta falla en el tratamiento porque a lo mejor empezaron con alguna línea de estos medicamentos y hubo un fracaso, que aseguraban porque a lo mejor algún vecino, un amigo había tenido el efecto adecuado y con él no funcionó, y que vino a la consulta solicitando el inicio de otro medicamento? Sí, claro que sí. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, con estos nuevos análogos del GLP-1, que como sabrán, hasta hace un mes teníamos 2 medicamentos en el mercado que se inyectan una vez a la semana, sin mencionar marcas, pero pues no quería mencionar marcas, pero la realidad es que pues el laboratorio tiene la patente, está Wegovy y Mounjaro, que muchos pacientes llegan pidiendo esos medicamentos, y les comento que pronto pues va a empezar a haber más medicamentos de este tipo dentro del arsenal farmacológico que tenemos para el tratamiento de la obesidad. Pero por ejemplo, hay pacientes que ya vienen muy casados con la idea de que yo quiero uno de estos medicamentos inyectados una vez a la semana, porque han visto que a algún familiar amigo le han funcionado y han bajado mucho peso. Valga decir que pues no hay que fijarnos tanto en el peso, sino en todos los beneficios que hay alrededor del tratamiento integral de la obesidad. Pero sí, en los estudios que hacen los laboratorios van a ver que hay pacientes que les va muy bien y que con medicamento A bajaron el 15% de peso en X número de semanas. Pero también estos estudios, si los vemos ya con pincitas, van a ver que hay pacientes que responden mucho mejor de ese 15%, pero va a haber un pequeño porcentaje de pacientes que la realidad es que no llegaron ni al 5% de pérdida de peso. Y a lo mejor son pacientes en los que, pues tenemos pacientes que les llamamos no respondedores, y esos pacientes no respondedores muchas veces puede ser por algo muy específico, como a lo mejor alguna variación en algún gen,
Pero cuando no se da este abordaje integral de la obesidad, puede ser a lo mejor porque no se identificó un factor de riesgo en la conducta alimentaria, no se identificó que este paciente tenía a lo mejor atracones y que ya tiene mucho tiempo con estos atracones, no se identificó que come por emociones y a lo mejor el tratamiento ideal para este paciente no era el análogo de GLP-1, sino otro medicamento que pues no vamos a mencionar ahorita, pero pues sí, conociendo al paciente podemos darnos cuenta a qué tratamiento va a responder mejor. Claro, y sobre todo recordando que en este caso de tratamiento estamos tratando pacientes con obesidad y no estamos tratando solamente una enfermedad, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar al abordaje psicoconductual o psicológico, como mejor lo conocemos, a cargo del doctor Iván Cabrera. Y bueno, doctor, muchas personas vienen a la consulta y nos dicen, bueno, ya sé qué comer, he tenido una dieta prescrita, pero pues empiezo teniendo una baja de peso, pero con el paso del tiempo y no mantengo esta pérdida de peso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Bueno, aprovecho el espacio para hacer unas aclaraciones que creo que valdría la pena hacer. Okay. Primero que nada es entender o saber que la psicología abarca 4 áreas. La primera es los pensamientos, que es todo lo que el lenguaje interno que tenemos o recuerdos. Lo segundo es la parte emocional. Lo tercero es la conducta, y lo cuarto es la parte biológica o del cuerpo. Psicología es como un sistema. Yo siempre les digo a mis pacientes que es como un arbolito de Navidad, las luces de un arbolito de Navidad, que es que si uno se funde, los demás se alteran también. Entonces, ¿por qué hablamos de conducta? Porque es parte de la psicología de cada individuo. Ahora, normalmente solamente conocemos al psicólogo porque hay que tratar emociones. Bajo esa idea llegamos a las consultas, ya sea de nutrición o los tratamientos, y no tomamos en cuenta que la parte conductual es un aspecto importante. ¿Por qué la parte conductual? Toda persona ha tenido una historia, y la historia se refiere a qué relación y qué he aprendido con base en la comida, o en la conducta alimentaria, o en la conducta de hacer ejercicio, o en la conducta social, la conducta que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué hay a veces ese fracaso, vamos a llamarlo así? Porque carecemos de esa parte psicológica conductual que nos puede ayudar tal vez a mantener. Yo siempre les digo a las personas que se acercan a mí, a veces puede ser más fácil, pongámoslo así, llegar a seguir una dieta, a seguir un plan de alimentación, pero lo importante no es llegar, sino es mantenerlo, porque cuando lo mantenemos hablamos de un hábito. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que para que no haya fracasos, o para que no haya recaídas, o para que no haya algo negativo con base a nuestras acciones nuevas que aprendemos cuando nos acercamos con los especialistas de nutrición, medicina, actividad física, es que tengamos un contacto con la parte psicológica conductual. Que ojo, no está peleada con la emoción, no está peleada con las emociones. De hecho, lo que hacemos nosotros es hacer una evaluación para ver cuál de esas esferas es la que se encuentra, digámoslo así, con mayor intensidad, y con base en eso realizar los cambios. Pero sí o sí, es siempre recomendable que la parte de la conducta esté en el foco de atención de cualquier tratamiento. Y para ello los psicólogos pues son los especialistas en esa parte. Okay. Y algo importante, porque en la sociedad actualmente hay un tabú importante alrededor de salud mental, en donde en muchas ocasiones, como médicos que hacemos el tratamiento integral de diferentes enfermedades, requerimos de que también se evalúe esa esfera tan importante del individuo, y muchas veces nos encontramos con esa barrera en el tratamiento, en donde el mismo paciente nos dice, híjole, ¿por qué me va a mandar a psiquiatría o a psicología mencionando el término si yo no tengo ningún tipo de este tipo de problemas, ¿no? En este sentido, obviamente es una barrera con la que tenemos que tratar y ver que también es un aspecto importante de manejo
para la prevención en salud en general, no nada más en el área de obesidad. Y bueno, en el caso de obesidad se ha hablado, doctor, uno de los aspectos más importantes que hay que abordar y que hay que estudiar es la conducta alimentaria. ¿Qué papel? Este es un papel muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. En la terapia y en el manejo que realiza psicología para los pacientes, ¿cómo es que participa el psicólogo en este tratamiento? La participación del psicólogo consiste en, como lo decías al principio, hacer una evaluación. La evaluación nos va a dar las características de la persona en términos de estas 4 esferas que mencioné, y eso lo que hace es que sea personalizada. Como hablábamos, la misma historia de vida y de relación con el ambiente en que vivimos, cuando tenemos la predisposición genética a padecer obesidad, pues forma lo que hablaste en un principio, que fue las obesidades. Cuando decimos obesidades, involucra que tengamos que hacer una evaluación personalizada, individualizada, y que con base en eso determinemos qué parte de la conducta o qué parte emocional o de pensamiento, principalmente conductual, puede ayudarle y qué tipo de tratamiento. Tenemos los psicólogos el conocimiento de los principios de psicología, principios de conducta, y con base en esos principios nosotros diseñamos ciertos tratamientos desde nuestra área para acompañar o sumar a las otras intervenciones nutricionales o de actividad física o medicamento. Entonces, el diseño es muy personalizado, pero siempre van de la mano con los otros tratamientos, porque al final, actualmente lo que se hace es un tratamiento integral. Y lo que se ha visto es que con el tratamiento integral, cuando se tiene, por ejemplo, esta parte psicológica, los resultados son favorables para la persona. Por eso es que las guías internacionales como nacionales recomiendan sí o sí tener la parte psicológica, tanto emocional, de pensamiento, como lo dijimos, pero también la parte conductual. Yo diría que la parte conductual es sí o sí un requisito que tendría que tener, porque cambiar hábitos nos dicen que es fácil, pero llevar a cabo un cambio de hábito sí es más sencillo si tenemos la guía de un profesional en psicología y principalmente en conducta, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de conductas que nos han ido formando desde la infancia y a lo largo del ambiente, la cultura en la que vivimos, también tiene un impacto importante. El tipo de terapia que el área de psicología realiza es terapia cognitivo-conductual. En este sentido, ¿cómo mejora este tipo de terapia al tener un mayor apego? ¿Qué tipo de intervenciones son las que ustedes hacen? Nuestra área de la psicología siempre está en constante, vamos a llamarlo así, evolución. Estamos constantemente creando nuevas herramientas o pequeñas intervenciones que ayuden. Entonces, lo que tenemos, dada esta posibilidad o este abanico de obesidades, tenemos un sinfín de herramientas. Hay procedimientos sencillos o hasta el más complejo, dependiendo de la persona, pero por ejemplo hay uno que es el simple hecho de cambiar el ambiente, ¿no? Desde intervención sencilla de modificar el ambiente, hasta intervenciones más complejas como llevar un autorregistro, llevar un registro, un acompañamiento psicológico donde se proporcione retroalimentación, donde se establezcan metas. Entonces es muy variado, no podría yo decirte específicamente, porque la gama de que tengamos una variedad de intervenciones es para que agarremos eso y diseñemos un tratamiento personalizado. Eso es importante. Y lo bueno es que nosotros estamos en constante actualización, de tal manera que actualmente el área de psicología ha manejado o ha creado nuevos procedimientos que si uno los combina de acuerdo, nuevamente, centrado en el paciente, podemos tener resultados favorables como mayor adherencia, mayor o mejor relación con la comida o con el ejercicio, mejor relación con las personas, para que apoyen al tratamiento de la obesidad. Entonces va a depender mucho de lo que salga de la evaluación, pero lo que sí hay que recalcar es que
estamos en contacto constantemente diseñando herramientas que tienen que ver con el manejo conductual o cognitivo-conductual, y en este caso actualmente es el contextual, que es dependiendo del ambiente o dependiendo de la historia o dependiendo del contexto, más la parte conductual, se pueda diseñar un mejor tratamiento para la persona. Y todo esto tiene como objetivo el bienestar y la salud de la persona en cualquier ámbito. En este caso de la obesidad es que el tratamiento sea mejor llevado a cabo, que incluso que sea más sencillo de acompañar y que se establezca un proceso de aprendizaje a favor de salud, tanto física como psicológica. Yo hablaría de salud psicológica más de salud mental. Y sobre todo tener un apego al tratamiento en todos estos aspectos que ya mencionabas. Y actualmente estás desarrollando un protocolo de investigación relacionado con este tema. ¿Nos puedes platicar de qué se trata este protocolo? Claro que sí. Como decimos, constantemente hay que actualizarnos, y eso involucra que todo profesional o la mayoría de los psicólogos realicemos la búsqueda del conocimiento a través de la investigación. Entonces estamos llevando un protocolo por parte de una observación que en su momento vimos. Nosotros observamos hace unos años atrás que algunas personas, no todas, vamos a hablar de ese pequeño grupo, constantemente se quedaban sin opciones, constantemente no formaban las opciones, como que carecían de esa habilidad de crear opciones alimentarias. Pese a que la parte nutricional hacía un gran esfuerzo por darles opciones de alimentos, como que algo faltaba. Aquí es donde les digo que viene la parte de la integración o la parte integral del tratamiento. Entonces lo que observamos es que las personas, al carecer de esa habilidad psicológica, pese al esfuerzo de la parte nutricional o médica, llegaban a un punto en donde tenían contacto con tal vez dietas que se volvían poco saludables, incluso repetitivas, o, me gusta decir este término, poco flexibles. Muy restrictivas. Bueno. Sí. Entonces, no es culpa, no vamos a echar culpa de nadie, más bien es decir que a veces no nos enseñan habilidades básicas psicológicas que tenemos que aprender más, o llegamos a aprenderlas en escenarios con el contacto con el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esto? Pues hacía un problema. Y el problema es que si mi nutriólogo me daba un plan, pese a que me daba una gran variedad, pero yo, como no tengo esa habilidad desarrollada, en algún momento del tiempo, a lo mejor mes y cachito, yo ya perdía el gusto por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues en términos psicológicos decimos que es más llamativo recurrir a otro tipo de alimentación, y cuando recurrimos a otro tipo de alimentación, incluso es aquella alimentación poco saludable que a lo mejor hacíamos antes de acudir a nutrición o al médico. Por eso creo que es bueno que comentaras la parte de cultura y hábitos, porque eso tiene una gran influencia en lo que hacemos. Entonces, con base en la literatura, lo que señalaba es, bueno, si las personas aprenden a variar por ellos mismos su alimentación a través de con ciertos procedimientos o leyes de la conducta, se puede esperar que ellos aprendan la habilidad que les hace falta, que es tener opciones. Entonces, el protocolo va encaminado a que las personas aprendan a variar su conducta, que aprendan por ellos mismos a mantener a largo plazo su conducta, con apoyo de, obviamente, la parte nutricional y psicológica. Entonces, ese más que nada es el protocolo. Y lo que nos dice la evidencia científica es que si las personas tienen mayor éxito si ellas mismas varían o hacen algo diferente. Entonces, eso es importante recalcar. El objetivo es que, otra vez, que toda persona con obesidad o con cualquier otra enfermedad pueda hacerse o tenga contacto con estos beneficios, que el simple hecho de llevarlos o dirigirlos conductualmente a hacer eso pueda ayudarles. Okay. ¿Y quiénes pueden participar
participar, ¿cómo nos podemos anotar a tu protocolo, Iván? Bueno, las redes sociales es importante, pero el contacto más directo es la Clínica VitaCare. Entonces, si ustedes están interesados en aprender a modificar o a crear un hábito saludable que sea beneficioso a largo plazo, estamos hablando de largo plazo, acérquense a la Clínica VitaCare, contacten a la Clínica VitaCare y aquí podemos brindarles opciones. Y si están interesados en el protocolo, pues también a raíz de la clínica podemos hacer una evaluación para ver si este protocolo puede ser de su ayuda o si lo estamos a acompañar con otro tipo de intervenciones. Entonces, escríbanos a la página, a cualquier medio, estamos en redes sociales, estamos a través de internet de la página. Ahí hay muchos enlaces en los cuales ustedes se pueden acercar. Perfecto. Entonces estamos invitados para formar parte de este protocolo y hay apertura porque aparte otro beneficio es gratuito para acceder a este protocolo. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias, Iván. Y ahora vamos a hablar sobre la nutrición personalizada con nuestro máster en nutrición, Alejandro Ramírez, nuestro nutriólogo de cabecera. Y bueno, en las redes nos metemos y encontramos una infinidad de dietas, ya hay muchísimas aplicaciones que incluso me pueden generar un plan alimentario. ¿Cuál, desde tu perspectiva, Alejandro, como profesional en esta área, es la mejor dieta para bajar de peso? ¿Hay alguna? Ok, muy buena pregunta. Y aparte, porque justo ya lo mencionaron, las redes sociales pueden ser mi mejor aliado o pueden ser mi peor enemigo. Dentro del tratamiento, la nutrición abarca algo bien importante y la mejor dieta o el mejor plan de alimentación va a ser el personalizado, pero no el personalizado con nutrición. Ya estamos aquí con especialistas bastante calificados que ya nos lo han mencionado durante esta charla, que es desde una revisión conductual, desde una valoración de comorbilidades, ¿no? En el caso de medicina familiar, bariatra, etcétera, y desde luego la nutrición, y como lo mencionamos desde hace mucho tiempo, que es el traje hecho a la medida. Entonces, la mejor dieta es la dieta que está prescripta para ti persona, para ti paciente o para la persona en que sea. Tiene que ser total y exclusivamente personalizada. Ya de ahí podemos partir ambos hacia muchos lados, pero la personalizada desde mi punto de vista y desde la capacitación que tenemos para poder desarrollarla. Okay. ¿Y qué factores son los que tú tomas en cuenta al momento de hacer este diseño de esta dieta personalizada? ¿Qué consideras tú de los pacientes? Dentro de un análisis nutricional hay mucho que abarcar. Hay que entender que no solamente es agarro la dieta que más me gusta, tomando en cuenta los puntos que acaban de mencionar, que no es que porque es restrictiva, porque como menos, ya me va a llevar a mi beneficio, que es perder peso. Dentro del análisis nutricional nos enfocamos en muchas cosas. Ya lo mencionaba el doctor Iván, ¿no? El contexto, saber desde dónde viene, cuántas intervenciones nutricionales ha tenido, profesionales, desde luego, y también evaluar cuántas veces lo ha intentado por su cuenta y cuántas veces lo ha intentado con un médico, cuántas veces lo ha intentado solo, cuántas veces lo ha intentado en general, la historia del peso y por qué llegó allí. Después valoramos en un recordatorio de 24 horas cómo está llevando su alimentación. A lo mejor nada más está haciendo 2 comidas. ¿Por qué? Porque eso aprendió de una dieta anterior. O a lo mejor tiene 2 comidas porque su trabajo la está llevando a eso. O porque sus actividades por fuera, familiares o sociales, la llevan a que todo el fin de semana no tenemos un cuidado en la alimentación, que es muy común al menos aquí en México. Hay que entender también cómo está llevando su alimentación, y para eso sirve el recordatorio de 24 horas.
suplementación, actividad física. Es muy importante porque, bueno, a lo mejor tengo un paciente que llega y todo el tiempo está cansado y por ende suele consumir más de lo que debe, pero ¿por qué? Pues porque ya nos dimos cuenta que anda corriendo para todos lados y aparte se va a hacer actividad física. Pero en el gimnasio le dijeron, personas no calificadas, que tal suplemento le va a ayudar para que baje más de peso. Y ahí van un sinfín de cosas que podríamos mencionar en algún otro podcast, que lejos de ayudarnos, nos deterioran. Entonces, ok, entender qué está tomando, por qué lo está tomando, quién lo prescribe. Y así un montón de valoraciones que podemos hacer hasta llegar al tema de ya el tratamiento habitual. Eso es en general lo que podemos abarcar en una evaluación nutricional, entender primero al paciente y de allí podemos partir con todas las opciones y herramientas que tenemos para diseñar un plan de alimentación. Y en tu experiencia, ¿cuál es el principal factor de por qué fallan estos tratamientos alimentarios? ¿Qué te has encontrado tú en tu práctica que sea el común denominador de por qué fracasan estas dietas? Ok, primero porque no hay información. Más bien, yo entiendo que las redes según no la dan, pero es más desinformación de lo que parece. Es eso, la información en general a todas estas cuestiones que hay. Y, híjole, todas las dietas que podemos encontrar suelen ser, ya lo mencionamos, restrictivas, hipocalóricas, a lo mejor ni siquiera logramos entender al paciente y le estamos mandando cosas que o son alérgicos y de pronto no sabe, ni el paciente sabe, o no hay acceso a o no hay acceso. Entonces algo restrictivo, creo que ese es el punto final de por qué una dieta fracasa o un plan de alimentación fracasa y que no puede ser sostenible también. Una dieta que no es sostenible, difícilmente el paciente, y bueno, lo va a continuar. Lo peor de esto es que nos echan la culpa a nosotros como especialistas de que no tenemos ese acercamiento con ellos, cuando realmente ya vimos que son un sinfín de factores que pueden fracasar. Pero dentro de la nutrición, esas son las restricciones, el hipocalórico, que no entendemos y no ayudamos a hacerlo sostenible. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de dietas, que no logramos entender por qué hay una restricción y ahí vamos a seguirlo y de plano terminamos haciendo otra cosa completamente diferente que realmente un tratamiento o un plan de alimentación. Y como consejo tuyo hacia la población, ¿cómo puede una persona mantener una alimentación saludable a lo largo del tiempo? O sea, tener ese apego, que si ya vine a mi tratamiento con psicología, médico, yo le estoy dando un plan alimentario, ¿cómo tú, como desde tu trinchera, cómo me indicas a mí para que pueda tener un mejor apego? Una alimentación saludable. Bueno, dentro de realizar un plan de alimentación necesitamos tener cosas, bueno, más bien factores importantísimos, que sea variable. Una alimentación variable va a ayudar a que no sea monótona, a que no tengamos todo el tiempo la misma alimentación, el mismo color, el mismo plato. Y juega un papel importante todo eso, aunque no lo veamos, juega un papel importante. Por eso es que se abre esta posibilidad de muchos alimentos, pero que desde pronto pues una terapia cognitivo-conductual nos va a ayudar a determinar por qué no variamos, ¿no? Una. Dos, el que sea, los alimentos también nos van a llevar a que, dependiendo de las prácticas que estoy teniendo en casa para el cuidado de los alimentos, ¿por qué? Porque de repente ya me hizo daño un alimento y ya no lo quiero consumir. Luego llegan pacientes y nos dicen, es que no como esto porque me hizo daño. Y yo, bueno, pero no lo consumes porque es variada, ¿no? Equilibrada, desde luego. Una alimentación equilibrada nos va a llevar a que no, de pronto el paciente no sienta que él tiene mucha hambre o que se queda o que se quedó satisfecho y no alcanzó su plan de alimentación. Esto suele recaer muchísimo en el tratamiento porque de pronto se esfuerzan demasiado por pelear con esta sensación de hambre y viene justo el tema de los sentimientos de culpa porque viene un tema de atracón, entonces tiene que ser equilibrada, suficiente. Esos son 4 de los factores importantes en un plan de alimentación para poderlo hacer sostenible.
¿no? Y lejos de llegar a una restricción, primero darle el contexto de que pues, el plan de alimentación no tiene que ser restrictivo, no tiene que ser pelearme con la comida todo el tiempo, ¿no? La relación con estos alimentos siempre van a mejorar. Y otra cosa también es quitar los estigmas de ciertos alimentos. Venimos de una cadenita de desinformación justamente en la que, híjole, hoy veo tantas veces en redes sociales influencers que no tienen un previo conocimiento y satanizan un montón, por no decir todos los alimentos que tenemos, pero satanizan algunos que incluso en comorbilidades de la obesidad vienen con ese sesgo o desinformación en las que de plano no consumen ese alimento porque lo vieron, se los dijeron la vecina, el primo, el tío, quien sea. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta parte de la satanización de los alimentos. Entonces la mejor dieta no es la más estricta, es la que puedo yo acceder y mantener, pues sí, que tengo más accesibilidad a ella, ¿no? Exactamente. Hoy en día existen incluso hasta grupos a nivel general en redes sociales en las que ellos mismos se dan los tips de si dejas de comer tal alimento te va a ir mucho mejor. O luego veo que es que me siento, no sé, un ejemplo, muy inflamado. Tal alimento te va a ayudar. Y son alimentos que no habían conocido en su vida. Y luego me dicen, estoy tomando esto. Y yo, ¿para qué lo estás tomando? ¿Por qué lo estás tomando? ¿Quién te lo dijo? No, pues es que me lo dijeron, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hoy en día lo mejor o el mejor tratamiento es el exclusivo, el personalizado, después de una valoración por todas estas áreas que hoy en día abarcan un tratamiento. Claro, entonces también estamos hablando de pues no nada más es la autoprescripción de una dieta mal indicada y también la prescripción de un medicamento que incluso en muchos casos están automedicando realmente y que no tenemos consciente que debemos de llevar un apego y un seguimiento por un especialista porque hay variables que tenemos que verificar. Incluso tenemos que dar un seguimiento si hay pérdida de masa muscular, que sea principalmente lo que perdemos en el tratamiento, sea masa grasa, no masa muscular, para que sea un tratamiento más saludable, que estemos obteniendo los mejores beneficios de este tratamiento. Y bueno, entonces ya hablamos de varios pilares, entonces a mí me gustaría integrarlo pues en 5 pilares principales, en donde el éxito depende de integrar todos estos pilares. El primero, pues el aspecto médico, el aspecto farmacológico para aquellos pacientes que pues está indicado el tratamiento farmacológico, el medicamento, bueno, pues sí, viene también prescrita, debería ser una pastilla de terapia psicológica, el tratamiento psicológico y conductual, que sería otro de los pilares importantes, la actividad física, que ya mencionó Alejandro, que también es un gran aliado para tener un mayor apego a este tratamiento, y el plan alimentario, que ya hablamos, ¿no? Entonces ahorita les hago una pregunta a cada uno desde su trinchera. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de estos pilares falta? En su experiencia, ¿qué han identificado cuando uno de estos 5 pilares que estoy mencionando, alguno de estos falta? ¿Qué pasa con ese paciente? Desde la trinchera del psicólogo, platícanos, Iván. Bueno, antes de dar algo, quiero comentar un par de cosas que Alejandro, ahorita escuchándolo, hacen sentido. Primero, Alejandro decía, mucha información nutricional en redes sociales, nomás no. Y no solamente en nutrición, en psicología también vemos a ciertos influencers o a ciertas personalidades o coaches que desafortunadamente y un poco tristemente, eso es algo una opinión, es la gente le cree. Y entonces, más allá de beneficiarse, la gente empieza a tener información falsa o errónea que no les ayuda. Entonces ahí es un consejo, vamos a llamarlo así, es duden de personas que no se dedican a esa profesión. Si yo soy actor y de repente hablo de psicología, no lo sé, ¿no? Ahí tendría que yo hablar,
O si yo soy un instructor de gimnasio y hablo de nutrición o de psicología, pues ahí también como que... Entonces, hacemos un llamado a que se acerquen a personas especialistas, calificadas, para que tengan la mejor información, porque si tenemos una mala información, podemos empezar a crear ideas, podemos hacer conductas que en lugar de ayudarnos a nuestra salud o al beneficio, pues nos alejen de eso. Y lo otro que quería comentar es, escuchando a Alejandro, hablaban de la misma información que recibimos del ambiente, los mismos consejos que nos pueden dar, es a veces un factor que nos hace que nosotros nos vayamos privando de los alimentos. Y al privarnos de ciertos alimentos, de no consumas esto, mejor este o otro, nos vamos quedando con más restricción. Exacto. Entonces, aguas. Yo diría que la restricción nunca va a ser buena, la evitación tampoco. Yo siempre transmito esto a las personas, que es mejor la relación con el pastelito, con el pancito, la relación con el tamal. Es la relación, no la evitación, lo que hay que trabajar. Y bueno, eso es desde la parte psicológica. Entonces, ahora sí, volviendo a la parte que la pregunta que nos hacías es, ¿qué es lo que pasa si una persona no lleva la parte conductual o psicológica? Yo siempre digo que el beneficio va a tener niveles. Si solamente tengo la parte médica, puedo tener un nivel. Si lo sumo con la parte nutricional, tengo otro nivel. Entonces, cuando yo tengo a los especialistas o la parte integral, el beneficio va a ser el óptimo que pueda alcanzar. Entonces, esa es una. Si no tengo un especialista, voy a tener cierto grado de beneficio. Entonces, yo lo puedo incrementar si yo tengo a todos. Las dificultades del acompañamiento. Cuando tenemos en este caso, a la parte psicológica, puede hacerse más sencillo el acompañamiento y la modificación de nuestras conductas o nuestros hábitos. Y puede ser más sencillo integrar las nuevas recomendaciones desde ambas disciplinas a nuestra vida. Entonces, también puede haber beneficios de otro tipo. A veces he tenido personas que dicen, yo al venir con usted y con mi nutrólogo, ya pude hacer que todos en la casa comiéramos lo mismo y todos somos saludables, ¿no? Entonces, pero justo es, al tener la parte psicológica y nutricional e incluso la médica, podemos influir también a los demás. Entonces, siempre es mejor sumar que restar. Entonces, si yo sumo a nutrición, asumo a psicología, asumo a medicina, asumo a los especialistas, siempre va a haber un mejor beneficio y va a ser más potencializado, por así decirlo. En el dado caso de que no lo tengamos, bueno, puede haber beneficio, pero pues va a ser corto. Incluso la experiencia que he visto es incluso difícil de que se mantenga, o que se aprendan las nuevas recomendaciones. Entonces, por favor, no pongan el dedo, no quiten la atención, así decirlo mejor, de que el tratamiento integral siempre va a ser algo que les van a beneficiar. Okay, gracias. Doctor Romo, desde su perspectiva. Yo quiero comentar que me encanta esta imagen de ver el tratamiento como ciertos pilares que mantienen una estructura. Y dentro de esos pilares, por ejemplo, tenemos la terapia de nutrición, actividad física y ejercicio, modificar ciertas conductas como el manejo de estrés, mejorar el sueño, la terapia psicológica, y también en los pilares entra el tratamiento farmacológico, y en casos seleccionados, pues la cirugía bariátrica también es un pilar que puede fortalecer esta estructura. Y la idea es que si nos falta alguno de estos pilares, pues hay más riesgo de que se caiga la estructura y el paciente tenga una recaída de la enfermedad. Como sabemos, en estas enfermedades crónicas están las recaídas. Y muy importante, pues por ejemplo, el tema de nutrición, el tema de modificar otros estilos de vida, actividad física y ejercicio, pues deben de tener raíces fuertes y deben de ser construidos de forma individual para que el paciente pueda mantenerlos a lo largo de la vida, y pues ese sería el tratamiento exitoso. Muchos dicen que si este tema de la terapia psicológica y de la conducta, que si es un pilar o que si es parte de las raíces que mantienen estos pilares, y yo considero que son parte de las raíces, porque tanto el tomar o inyectarse un medicamento, seguir la terapia nutricional, enfocarse a hacer más actividad física y ejercicio ciertos días,
pues son conductas que el paciente debe aprender a seguirlas y a que formen parte de su vida diaria, y eso va a hacer que el tratamiento se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces yo les diría que a lo mejor vienen conmigo, trato estas enfermedades que acompañan a la obesidad, doy un medicamento adecuado para el paciente en base a esta individualización. Si es candidato a cirugía, pues vemos a dónde lo referimos, pero también ocupo, por ejemplo, de la experiencia de Alejandro, porque él hace una evaluación nutricional y él conoce mejor que yo todos los alimentos que están en el mercado y conoce al paciente y sabe cuál va a ser el alimento más adecuado para él. Y ocupo también, por ejemplo, el tratamiento psicológico de Iván, porque él me va a hacer que el paciente que estaba entre la duda de que sí o no se pone el medicamento, si va con alguien más, si va a buscar otras opciones, pues él me va a ayudar a que se apega al plan de tratamiento. Entonces considero que sí es muy importante que todos estos pilares estén presentes y que sean pilares individualizados para el paciente. Perfecto. Y tú, Alejandro, platícanos desde los ojos del nutriólogo. Bueno, aquí es bien interesante ver que todos coincidimos en que a nuestra forma de entenderlo, ¿no? Yo lo estaba pensando ahorita y lo voy a tratar de explicar con un deporte que me encanta, que es la Fórmula 1, ¿no? En donde el cuerpo yo lo puedo encontrar como el auto o el proyecto final, ¿sale? ¿Quién lo va a manejar? Pues al final de cuentas lo va a manejar el paciente, pero el paciente requiere de un equipo, ¿no? Y requiere de un equipo total. Si de pronto el encargado de ponerle gasolina al carro no está, me va a costar trabajo llevar el coche a la línea de meta. Si de pronto el que le pone una llanta no está, me va a costar trabajo llevar nuevamente el coche, que es el punto final, a la meta. Entonces, si así lo queremos ver, ¿no? Cada quien desde un punto de vista distinto, llegamos a la misma conclusión. Es un trabajo completamente en equipo. Obviamente, si yo no le sé, ¿no?, al tema de los frenos, pero de repente me meto, pues claro que puedo llegar yo a perjudicar esta parte, tratándose de que pues obviamente si a mí yo no puedo prescribir un medicamento porque no conozco nada con base a eso, eso lo dejamos para el especialista. Yo no puedo meterme a la parte cognitivo-conductual psicológica porque pues desde luego puedo yo entorpecer esa parte y lejos de ayudar a mi paciente, pues lo puedo llegar a perjudicar todavía más, ¿no? Entonces cada quien vamos a tener este pilar, ¿no? O vamos a tener estas facultades para entre todos sumarlo y que sea el bien común de llevar este cochecito a la meta. Y otra cosa bien importante también, que pues el peso ya no lo es todo. O sea, porque creemos que el éxito del tratamiento para la obesidad desde cualquier punto, o sea, voy con un psicólogo, voy con un médico, voy con un psiquiatra, voy con un nutriólogo, voy con el que sea, creemos que la meta final es bajar de peso y realmente ya hay un sinfín de metas que podemos abarcar, que es pues justamente el bien común de que el paciente también empiece a mejorar muchas áreas de su vida. Y entonces desde cualquier punto que lo veamos, aterrizamos en que es un trabajo en equipo. Cualquiera que llegue a faltar nos va a costar todavía el doble o el triple de trabajo obtener resultados pues beneficiosos al final del tratamiento. Claro. Y sobre todo algo interesante aquí es que en el caso de que si tuviéramos apego con todos estos pilares y llegáramos a tener ese estancamiento en este tratamiento, que obviamente estamos buscando obtener un peso más saludable, porque como bien dices, Alejandro, ya no estamos hablando de un peso ideal, ya no estamos hablando de que ahora tengo que pesar tantos kilos y tengo que bajar X cantidad de kilos, no, estamos hablando de bajar y de ganar una salud a través de un peso saludable. Viene el tema de si falla alguno de estos o me estanco o llevo una meseta de tratamiento, pues obviamente hay oportunidad de personalizar todavía más este tipo de tratamiento de la mano con otros estudios, como son los estudios de nutrigenética o incluso otros estudios en relación a tu metabolismo, las calorimetrías, que obviamente van a hacer que todavía este tratamiento, si de por sí ya es personalizado, sea muchísimo más personalizado para ti, paciente, que estás en esta situación. Entonces,
Doctor Alfonso, ¿cuál es el mensaje más importante que usted le puede dejar a la población en relación a los medicamentos? Les diría, pensando en esta información que vemos en redes, en Facebook, seguramente nos van a bombardear próximamente con que y ahora está este nuevo medicamento que bajamos el 15%, y ahora está este otro que van a bajar el 20%, y ahora viene este nuevo que van a bajar el 30%, y no se queden con la idea de que es nada más el medicamento. Primero, el médico es el que puede prescribirles el medicamento más adecuado para ustedes, y hay que quitarnos la idea esta de que el objetivo es el peso. Les pregunto a mis pacientes cuál es su meta, y muchas veces dicen quiero llegar a 70 kilos, quiero bajar 10 kilos, y yo les pregunto, ¿y por qué? Y otra vez pregunto, ¿y por qué? Y después de algunos por qué llego a el punto de decir, no, pues es que me quiero sentir mejor, menos inflamado, que me quede la ropa que usaba antes, poder subir las escaleras sin agitarme, y eso es lo que buscamos, que mejore la calidad de vida del paciente. Y llegar a ese punto no es nada más el medicamento, sino es toda esta evaluación integral y fortalecer cada uno de estos pilares de tratamiento. Ok. Doctor Iván, ¿qué nos dirías a todas las personas que nos están escuchando de aquellas recaídas que hemos tenido en este largo camino de tratamiento de obesidad? Bueno, creo que voy a decir un par de cosas. La primera es, la recaída es normal, y para salir de la recaída es hacer algo diferente. Siempre se va a poder hacer algo diferente. Y va a ser más sencillo encontrar qué diferente podemos hacer si uno tiene el acompañamiento. Y lo otro que quiero decir es, concordando con Alfonso y con Alejandro, es, yo creo y considero que ya el objetivo del tratamiento de la obesidad debe ser, es que alcancemos un estado de salud físico y psicológico para vivir la vida. El peso sí nos ayuda, pero creo que lo principal es buscar un estado psicológico y de salud para hacer lo que queramos, llevar una vida lo más saludable y armónica posible, más que el peso. Sí, el peso es un indicador, pero bienestar, salud física y psicológica es lo que puede ayudar. Entonces, no están solos, hay especialistas, acérquense a ellos para que ustedes puedan ser acompañados en este proceso que al ser una enfermedad crónica es de larga duración. Entonces, el acompañamiento, la guía, el conocimiento es algo que les puede ayudar, y hacer algo diferente siempre se puede. Entonces, acérquense. Y Alejandro, ¿tú qué nos dirías a la población en general sobre las dietas milagro? Y si sí, nos hicimos esta pregunta durante un evento social masivo: ¿por qué no hacerlo con mi salud? Pero no la pregunta es si sí, es ¿por qué no me acerco a un especialista y pregunto, ¿es lo mejor para mí? ¿Me va a servir? ¿Cómo me puede ayudar? O sea, si tuvimos la facilidad de hacer una pregunta a nivel nacional tan popular, o sea, ¿por qué no hacerlo con preguntas enfocadas a un bienestar, a la salud? ¿Por qué no hacerlo ante algo que me va a beneficiar? Entonces, siempre cuestionen, como lo decía Iván, siempre cuestionen si la dieta que estoy viendo, si la dieta que estoy buscando va a servirme, tengo pues sí, tengo el carácter para poder hacer, no el carácter, sino soy apto para ese tipo de tratamiento. Entonces, yo creo que es preguntarse si realmente nos puede ayudar, lejos de beneficiarnos. Claro, y sobre todo porque nuestro bienestar a largo plazo está de por medio. Y bueno, como conclusiones, me gustaría cerrar este podcast mencionando que pues ya conocimos estos pilares. Necesitamos hacer este grupo multidisciplinario en el cual incluso incluye a nuestros colegas cirujanos bariatras como parte fundamental del tratamiento para aquellos pacientes que son candidatos a la cirugía bariátrica. Tener presente este diálogo en el que la obesidad es una enfermedad crónica
Entonces nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Las recaídas siempre son una posibilidad en este largo camino de la vida. Sin embargo, pueden ser más llevaderas si lo hacemos acompañados de este grupo multidisciplinario. Y otra, que con esa me gustaría cerrar, hay que cambiar el paradigma en el tratamiento de la obesidad. Hacer un tratamiento especializado, personalizado y obviamente, pues ahora sí que acompañado de todo este gran equipo, ¿no? Y el éxito depende del trabajo que hagamos este grupo multidisciplinario con nuestro paciente y qué tanto pueda mantener el apego a este tratamiento, pues depende mucho de estas estrategias que utilicemos para acompañarnos. Entonces, a todos aquellos que estén interesados en formar parte de este protocolo del doctor Iván, pónganse en contacto en las redes sociales, mediante nuestros medios de contacto, WhatsApp, incluso vía Doctoralia también nos pueden contactar. Pudiéramos tener alguna evaluación en línea para que contestar sus preguntas, sus inquietudes y ver si es la mejor herramienta terapéutica para ustedes. Se puede hacer mediante una asesoría médica en línea, entonces acérquense con nosotros y recuerden que el objetivo del tratamiento de obesidad no es solamente perder peso, es ganar salud y calidad de vida en estos años que vivamos. Entonces, sin otra cosa que agregar, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su aportación y sobre todo porque formamos parte de este gran equipo multidisciplinario. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Cultivando Salud. Gracias. Corte.